presentación o la investigación lleva por título Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente, dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional, ¿no? Lo primero es que es importante entender que la minería a pequeña escala desarrollada en Venezuela, que viene teniendo un auge muy fuerte, sobre todo desde hace una década para atrás, es importante entender cómo es el proceso productivo, ¿no? Esto es un mínimo esquema, no voy a ahondar mucho en esto, porque el desarrollo de la minería depende de muchos factores, ¿no? Y uno de ellos es el tema de cómo se extrae el mineral. Entonces, en Venezuela, donde los yacimientos son extremadamente ricos, donde hay un tenor muy alto, es decir, que por cada mineral de tierra extraída, el porcentaje de oro o de otros minerales que se pueden obtener es bastante rentable, ¿no? Tiene distintas características, ¿no? Entonces tenemos la minería de aluvión, que puede tener, se puede extraer vía seca o vía húmeda, ¿no? Tenemos la minería de vetas, que solo se extrae por vía seca, ¿no? Y tenemos la minería artesanal. ¿Cuál es la diferencia entre la minería artesanal y las otras? Es que, claro, la minería artesanal se apoya en estos dos tipos de minería, pero hay una característica fundamental, que es que por los distintos factores que han incidido en que la minería crezca, ya deja de ser de pequeña escala y se empieza a transformar como que en mediana, porque el nivel de extracción y de debatación de la zona es muy agresivo, ¿no? Entonces ha implicado la introducción de dragas, paylover, motobombas, etcétera, que ya no es una actividad tan rudimentaria como lo que implica la minería artesanal. Esa sería como que la diferencia entre esas, ¿no? Ajá. Bueno, esta es una imagen de lo que es la minería en aluvión. Esta sobre todo está referida a el uso de mucha agua, ¿no? Y se realiza cerca de cuencas de los ríos, ¿no? Esta es minería por a piques, ¿no? Que es minería seca. En esta, tanto la de aluvión como de vetas, dependiendo, en algunos momentos al extraer el mineral se mezcla y se forma un lodo, o si no se lleva un molino y bueno, se introduce, se mezcla con mercurio, ¿no? Y todo este tipo de minerías emplean el uso del mercurio para extraer el mineral, ¿no? Sobre todo porque los otros elementos que se pueden utilizar para extraer oro, como puede ser cianuro, no es un químico que se pueda manejar con las manos, ¿no? No es que el mercurio sea muy sano manejarlo con las manos, eso lleva ya unas consecuencias en la salud bastante graves, pero no es directamente tóxico, o sea, tiene que pasar bastante tiempo para que eso incida en la salud humana, ¿no? Y es el material más barato, además, que pueden manejar los pequeños mineros, que no tienen los niveles de ganancia como para utilizar cianuro. Además, bueno, el cianuro necesita todos unos convenios internacionales, distintas tecnologías para poder emplearlo en la extracción de oro, ¿no? Y bueno, estas son fotos de minería artesanal, donde se ve que es un proceso menos tecnificado, ¿no? Y se emplean bateas mediante un proceso giratorio y gravitacional, ¿no? Donde al final el oro, al mezclarlo con el mercurio, por ser más pesado, va a quedar al fondo de la batea y el resto de los minerales van a salir de ella, ¿no? Esta es la región a la cual nos estamos refiriendo. Esto queda al sur del estado Bolívar, al sur de Venezuela. Esta es Venezuela y este es el mapa de esta zona que está acá, ¿no? Por eso hablamos del sur. Y fundamentalmente el estudio está contemplado en estos que se llaman los municipios del sur del estado Bolívar, ¿no? Y estamos tomando en cuenta desde Pedrochen, municipio Piar, Guasipate, Rocio, hasta la Gran Sabana, que es bueno, donde ya se encuentran todos los paisajes y el Parque Nacional Canaima, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la minería a pequeña escala, ¿no? Lo primero es que la minería tiene muchos antecedentes en Venezuela, ¿no? Se antecede ya hasta hace 2 siglos. La primera de las minas surgió en de esas explotaciones mineras surgió en uno de esos municipios, ¿no? Y bueno, ¿cómo se organizan los mineros? No son grandes extensiones, por lo general se organizan en lo que ellos denominan compañía minera, ¿no? Que por lo general tiene un promedio de 8 personas, eso puede extenderse, aumentar un poco o disminuir un poco.
Por lo general son 7 mineros y una cocinera, ¿no? Y esto incluye el dueño de máquina, ¿no? Cuando nosotros hablamos de minero, sencillamente hablamos de personas que habitan ahí y ejercen trabajo, ¿no? Pero también hay personas que poseen las máquinas, ahí estamos hablando de motobombas, pala, pico, etcétera, que si no los tienen los mineros, bueno, tienen que pagar un porcentaje, ¿no? La economía minera, bueno, implica alta circulación de dinero en efectivo. Hay que estar conscientes de que estos son zonas alejadas de las principales ciudades del sur del estado Bolívar, ¿no? O del Tamacuro, Amazonas, etcétera. En todas esas zonas hay minería a pequeña escala. Claro, por ejemplo, hay limitado número de bancos en esos pueblos, ¿no? Hay un abastecimiento pleno de productos, contrario, por ejemplo, a la grave crisis o situación de escasez que se vive actualmente en Venezuela, ¿no? Y hay una fluida comercialización del oro ilegal. Esto lo que quiere decir es que todo lo que tenga que ver con consumo de los mineros se paga en oro, no se paga en moneda nacional porque es de menor valor, ¿no? ¿Cuáles son las características? Y aquí es importante entender de que el crecimiento de la minería a pequeña escala en Venezuela ha implicado también por componentes de la crisis, ¿no? Ha implicado una migración enorme del resto de los estados del país, es decir, de personas que nunca hicieron minería en su vida y, bueno, hay como que una mezcla entre las poblaciones que tradicionalmente hacían minería con personas que nunca tuvieron contacto con ellas, ¿no? Y además, y en esa diferencia, cuando nos referimos a cultura minera, yo me refiero a esas poblaciones que tradicionalmente hacen minería, ¿no? Donde, bueno, no hay una costumbre a la acumulación, eso tiene que ver con unas creencias ancestrales con respecto a la actividad minera, ¿no? Y el ahorro es contrario a su cultura, ¿no? Lo que ellos llaman el resumen, que es como que la ganancia de toda la actividad de la semana, ¿no? Se lo gastan el sábado y el domingo. Esa es como una frase que escuché mucho al momento de las visitas de campo, ¿no? Y es decir que los mineros no tienen una actividad de acumulación de ahorro, ¿no? Porque además eso tiene que ver, siguiente lámina, eso tiene que ver con una creencia de que si se acumula el oro no va a volver a aparecer y que eso va a traer mala suerte, ¿no? Y que tiene que ver con el oro, ellos lo ven como una cuestión del diablo y que no está asociada con cuestiones de Dios. Bueno, tiene que ver con toda una cosmogonía social que se ha creado tradicionalmente en esas poblaciones mineras. Ahora, lo importante también es que esas poblaciones que han migrado y que no tenían la característica de hacer actividad minera, bueno, permean con ya un sentimiento, con una aspiración de acumular oro, ¿no? Entonces ahí se presenta una contradicción cultural. Bueno, esto es más o menos un mapa de un antropólogo que se llama Sergio Milano, que es venezolano y lleva años de experiencia estudiando este tema. Y bueno, él más o menos aquí separa el tema de lo profano y lo sagrado, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué ha crecido la actividad minera en Venezuela, sobre todo a principios del milenio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que hay distintos factores, como ya había dicho anteriormente, que inciden en que una mina rinda mucho o no tenga alto porcentaje de rendimiento, ¿no? Entonces, eso depende de la época del año en Venezuela. En Venezuela solo tenemos 2 estaciones, sequía o lluvia. Las técnicas empleadas para la extracción del mineral, ¿no? También si cuentas con maquinaria para hacerlo o no. Además que esto también ha incidido en que la minería no es... muchas veces repercute la suerte en esto, ¿no? Y claro, los que logran extraer la mayor cantidad de mineral, por lo general es la gente que tiene más experiencia en eso, ¿no? De saber dónde están los yacimientos que pueden... son prácticas muy empíricas de las condiciones en que se desarrollan, ¿no? Pero por lo general, ahí con toda esta migración hacia los estados del sur, buscando una expectativa de acumulación, ¿no? Mucha gente... eso implica el grado de permanencia de los mineros en la propia mina, ¿no? O sea, aquí podemos tener un minero que dure un mes, así como mineros que pasen un año, 2, 3, porque no les rinde, ¿no? Entonces, las técnicas empleadas, el incremento del precio del oro en el mercado internacional,
que a partir, bueno, del inicio del milenio lo que hizo fue repuntarse, ¿no? Bueno, y coincidiendo con todo el aumento de los commodities a nivel internacional, pero el del oro, el aumento del precio fue extraordinario, exponencial. También influye en Venezuela, bueno, que tiene fronteras con países donde también se presenta este fenómeno, ¿no? Como por ejemplo Guyana, Brasil y Colombia. Y que además en estos países no solo hay actividad minera ilegal, sino que hay o sea, hay el blanqueo, lo que se denomina el blanqueo del desarrollo de esa minería. Entonces eso también influye en el auge que ha tenido la minería a pequeña escala. Y hay una característica fundamental que también es como un eje central en el tema de la investigación, ¿no? O en las conclusiones a las que llegamos, que es la ausencia del Estado. Estas poblaciones, al estar alejadas de las ciudades, hay la característica de una política pública prácticamente ausente, ¿no? De abandono a todo esto. Entonces los servicios están en un detrimento en comparación con el tema de las ciudades, y eso también genera las condiciones para que se generen actividades no formales, ¿no? Y entre el 2010 y 2017, que es donde hay en el 2010 se podría decir que comienza la crisis en Venezuela económica, aunque eso se empieza a sentir a partir de los años 2013-2014 fundamentalmente. Bueno, en Guayana hay como un anticipo de esa crisis económica, entonces vemos recesión en todas las empresas básicas del Estado, que siempre fueron como una promesa de trabajo y empleo para las poblaciones del sur del Estado de Venezuela. Y bueno, todo el tema de la crisis económica que incidió directamente, ¿no? Caracterizada por fuga de capitales, endeudamiento progresivo, corrupción, dinámica de clientelismo y cooptación, y la caída de los precios del petróleo, ¿no? Aquí, este es un gráfico del aumento del precio del oro desde el año 2000, que bueno, que se ve acá, ¿no? Y casualmente, bueno, eso coincide con todo el aumento de la minería a pequeña escala porque lo transformó en una actividad sumamente rentable, ¿no? Algunos datos del contexto reciente, ¿no? Periodistas y pobladores de los territorios afirman que desde el 2004 se ha incrementado la introducción de maquinaria más tecnificada en los municipios del sur del estado. Es decir, que hay un cambio en la dinámica minera con respecto a las poblaciones que tradicionalmente ejercían la actividad. Hay un auge de la actividad e importaciones cambios socioculturales a partir del periodo comprendido entre los años 2005 y 2007, y aquí los cambios son múltiples, ¿no? No solo migración de personas, no solo aumento del precio del oro, sino también que en este año, por ejemplo, se consolidó el gobierno estadal, y ese gobierno estadal estaba dirigido por un militar, ¿no? El cual todas las personas de la población afirman, pero es que eso es casi que el 99% de las personas que uno contacta o con las que habla, dicen que esta persona está directamente asociada a el auge y la profundización del desarrollo de la minería a pequeña escala, ¿no? Para el 2014, según registros de esta organización que estudia a nivel internacional todo el fenómeno de la minería a pequeña escala, ¿no? Artisanal Mining, calculaba que para el 2014 habían entre 30.000 y 70.000 mineros, ¿no? Cifras que para habitantes de Guayana sería conservadora, ya que aseguran para el 2017 que habían cerca de entre 90.000 y 130.000 personas. Y esto lo que ha ido es en aumento. Hace 2 meses yo leí una declaración de un representante de una organización minera muy en defensa del proyecto minero del gobierno, que afirma que son más de 200.000 personas, o sea, 200.000 mineros que ejercen directamente la actividad o actividades conexas, ¿no? Ya tiene que ver con la venta del oro, la compra, etcétera, ¿no? Y una afirmación del periodista Germán Dan, que es que en los últimos 15 años el 70% de la gente que proviene de otros estados con otros oficios y profesiones nunca habían hecho nada ligado a la minería que están aprendiendo allí, ¿no? Esto que ha generado, y eso también con los cambios sociales que ha implicado, ¿no? Es una denominación en particular en Venezuela que se le llama pranato minero, ¿no?
¿Cuáles son las características de esto? Bueno, tiene un origen vinculado a bandas criminales y mafias sindicales que provienen de la construcción y de las empresas básicas. En Venezuela, todo el periodo de ingreso de renta generó un proceso mafioso de acumulación de renta, y ese proceso mafioso de acumulación de renta no solo se empezó a dar en las estructuras más altas del Estado, sino que también empezó a incidir en estructuras sociales. Y una de las estructuras en las que más incidió fue los sindicatos, ¿no? Comenzaba con la construcción, donde los índices de criminalidad, de asesinatos de dirigentes sindicales eran muy altos, y luego eso se empezó a trasladar a las empresas básicas. Al igual que la anterior afirmación, todos los entrevistados afirman que este gobernador, ¿no?, que no voy a mencionar su nombre, está vinculado también a el traslado de estas bandas desde las mafias sindicales de la construcción hacia las empresas básicas. Cuando hablamos de empresas básicas, hablamos de empresas siderúrgicas, ¿no?, de todo el parque industrial. En Bolívar hay todo un parque industrial de desarrollo, sobre todo en la minería del hierro y del aluminio, ¿no? Se autodenominan sindicatos, ¿no? Pero no tienen ningún tipo de estructura legalizada. Este fenómeno también se presenta en países como México, ¿no? Su objetivo aparente es garantizar seguridad en la zona a los mineros y habitantes. Esa es su justificación, y ante esa justificación ellos cobran lo que ellos denominan vacuna, ¿no?, que sería como un impuesto a los mineros por garantizarles seguridad de cualquier agente que quiera como que violentar el territorio, por así decirlo, ¿no? Son organizaciones parapoliciales, tienen una estructura piramidal, ¿no?, donde, bueno, es dirigida por un eje central que es un PRAN, ¿no?, así es denominado, bueno, jefe, etcétera, ¿no? Y son bandas compuestas por fundamentalmente jóvenes, lamentablemente entre 14 y 30 años, ¿no? La violencia es su principal mecanismo de instalación en las zonas de vocación minera. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a partir del 2008-2009, ¿no?, habían de estos aparatos criminales instalados en los sindicatos de las empresas básicas, y hubo una migración progresiva de estas bandas criminales hacia los municipios del sur del estado Bolívar. Progresiva. Aunque esta dinámica, varios mineros afirman que esto se viene desarrollando desde años anteriores, pero a partir del 2008-2009 es como un auge, ¿no? Y qué casualidad que tiene coincidencia con todo el tema de la crisis financiera internacional, el impacto de la crisis económica en Venezuela, el endeudamiento de PDVSA, etcétera. O sea, hay una mezcla ahí que tiene que ver con todo el fenómeno internacional, ¿no? Los mal llamados sindicatos son organizaciones paraestatales con sus propias instancias de poder, leyes y funcionamiento, distinto a lo que está contemplado en la Constitución y leyes de la República, ¿no? Estos tienen más poder que los gobiernos parroquiales y municipales. No todos los municipios son igual. Hay municipios donde hay varias bandas y entre ellas se disputan las minas, y al ser territorios tan ricos, cuando se descubre una nueva mina, bueno, esas son masacres grandes, muy grandes, de cientos de personas, ¿no? Ay, perdí la idea. Bueno, las bandas controlan minas y pueblos, ¿no? Lo que estaba diciendo es que, bueno, hay pueblos o zonas donde hay presencia de varias bandas, pero hay otras donde las bandas están un poco más extendidas y atienden a un solo jefe, ¿no? Las bandas controlan minas y pueblos, pueden existir varias bandas en un solo municipio, en algunos casos llega a ser una banda, ¿no? El sindicato busca garantizar, ya cuando no disputa con otras bandas, ya empieza a actuar como una estructura meramente paraestatal, ¿no? Entonces empieza a garantizar servicios y eso sobre todo se consolida a la par en que la crisis en Venezuela se profundiza, ¿no? Entonces la crisis en Venezuela empezó a ser muy sintomática con escasez de alimentos y medicina, y estas bandas, bueno, garantizan alimentación, salud, mantenimiento, tienen limitación en lo que se refiere a desarrollo de infraestructura de aguas blancas y aguas negras. Pero bueno, se daña la ambulancia, la banda la compra. Se daña un motor de la policía, se la compra. El tema es que la policía no puede, o sea, en ningún momento puede confrontar con la banda. Ahora, este tema, el abordaje por parte del Estado hacia la minería a pequeña escala no es nuevo, ¿no? Antes de la llegada del presidente Chávez, la verdad es que había una política de criminalización hacia el pequeño minero. En mi opinión, eso siempre se ha mantenido, pero
desde el punto de vista jurídico, discursivo, eso era muy claro, ¿no? Y luego, con Chávez se desarrollan una serie de planes, todos fracasaron, ¿no? Uno de los más lamentables, por ejemplo, es el Plan Caura. El Caura no queda en esta zona a la cual me estoy refiriendo, sino queda más hacia el centro del estado Bolívar. Y lamentablemente aquí hubo como que una consolidación de sectores militares donde, o sea, además de amedrentamiento progresivo y bastante violento contra etnias indígenas, no comunidades indígenas, además de eso, bueno, una instalación de como un poder para extraer oro, ¿no? Y aprovecharse del trabajo de los mineros que están ahí. Y bueno, todos estos son una serie de planes que cada uno podría conllevar una discusión, no me puedo detener tanto ahí, ¿no? Siguiente lámina. Y aquí surge la pregunta, ¿no? Porque ¿cómo se entiende que se logren instalar de una manera tan rápida, en una década, se logren consolidar bandas paraestatales y que ya empiecen a garantizar incluso servicios? Incluso hay distintas posturas entre mineros, ¿no? Hay mineros que reivindican el accionar de la banda. ¿Por qué? Porque el accionar de todo lo que tiene que ver con el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado es mucho más agresiva, mucho más criminal. O sea, no hay ningún tipo de respeto de nada. Y las bandas, de manera muy inteligente, han empezado a lograr una serie de cosas que el propio Estado no garantizaba para estas poblaciones, ¿no? Entonces hay como una mezcla de complicidad estatal, o hay una actividad cesante o cómplice o replegado, etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones que se pueden hacer como preguntas, ¿no? Hay una reconfiguración del tejido socioterritorial, un reordenamiento jurídico territorial, un despliegue de patrones de dominio, ¿no? Sobre todo como un mecanismo de expoliación del trabajo de los mineros, y una especie de nuevas gobernanzas territoriales, ¿no? Nosotros hablamos de complicidad e imbricación estatal, ¿no? Y aquí voy a leer una serie de puntos. Esas organizaciones criminales paraestatales han desplazado los gobiernos locales y municipales. O sea, es decir, los concejales, bueno, no sé cómo es en los otros países, cómo se llama, ¿no? Pero los gobiernos parroquiales más pequeños y luego los alcaldes en los territorios han sido completamente desplazados. Prácticamente no tienen ningún tipo de acción ejecutiva dentro del territorio. Años de convivencia y negociación entre el planato y organismos de seguridad nacionales, Guardia Nacional Bolivariana, Ejército, etcétera, ¿no? Abastecimiento pleno de productos en los municipios del sur, se encuentra gran cantidad de marcas de productos, incluso de empresas estatales, ¿no? Marcas porque durante parte del periodo de bonanza hubo gran expropiación de distintas plantas, o también el Estado creó nuevas plantas y casualmente, bueno, en esos municipios habían todos los productos de marca nacional que no encontrabas en otro estado del país. Tráfico fluido de armas y drogas. Hay que entender, y una característica importante de este territorio es que solo tiene una vía de acceso, ¿no? O sea, solo hay una vía que te lleva desde el norte al sur, y cada vez que surge un pueblo, bueno, hay una ramificación, una calle que te lleva hacia el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, demuestra también el grado de complicidad, ¿no? Estas poseen armas de guerra que deberían estar bajo control del ejército. Estamos hablando de granadas, morteros, .50, UCI, AK, etcétera. Hay un desmantelamiento de las instituciones importantes, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Este fue colocado como un viceministerio de un nuevo ministerio que se llama de Ecosocialismo y Aguas, pero que prácticamente no tiene ningún tipo de incidencia ambiental en dicha zona. Bueno, prácticamente nada en el país, pero en dicha zona. Okay. Gran parte de las minas están ubicadas en zonas de seguridad estratégica o incluidas en estas regiones y en algunas modalidades de área bajo régimen de administración especial. Esto es importante acotarlo porque desde el punto de vista jurídico la verdad es que con el proceso bolivariano hubo avances de reconocimiento, ¿no? Y cuando nos referimos a áreas de bajo régimen de administración especial, son áreas protegidas, ¿no? Aquí hay parques nacionales, etcétera. Y bueno, el Estado ignora completamente esto y ciertamente estas bandas y la minería a pequeña escala se ha expandido por estas zonas que deberían estar protegidas y que no deberían tener ningún tipo de actividad minera, ¿no? Inacción de instituciones como Ministerio de Salud
Bueno, además del aumento del precio del oro, el aumento de la minería a pequeña escala, eso ha incidido en el aumento de epidemias a nivel nacional, porque además se hace de manera muy desorganizada. Entonces, en Venezuela hay una epidemia nacional de malaria, ¿no? Pasamos de ser uno de los países que había erradicado esta epidemia a tener hoy lamentablemente, posiblemente este año se superen los 500.000 casos de habitantes con malaria. Y esto es un problema regional incluso desde el punto de vista de migración porque personas enfermas migran hacia Colombia, Brasil, etcétera, ¿no? Y el origen del planato se da entre el 2004 y 2007. Coincide con el primer periodo de nuevos poderes regionales presentando un mayor impacto a partir del 2006-2007. El fenómeno del planato se expande y se acentúa en los dos periodos subsiguientes para los cuales continúan los mismos sujetos ocupando cargos ejecutivos, ¿no? Y aquí es donde voy a intentar como que dar una serie de conclusiones que se podrían dar de esta investigación, ¿no? Este tema, esta definición de Vicente Torrijos yo creo que se adapta muy bien a la definición de este tipo de bandas criminales en Venezuela, ¿no? Son organizaciones criminales macrodelincuenciales significativamente armadas que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiaria de los mismos y que con frecuencia emplean la violencia como mecanismo disciplinario interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones y operaciones requeridas por sus actividades. Hay un tema, que es que ¿cómo se afronta este problema? Porque primero los pequeños mineros no son pranes, más bien son víctimas de estas bandas criminales. Y lamentablemente los pequeños mineros son una representación gráfica de lo que es la criminalización de la pobreza en Venezuela. Entonces, hay un tema, ¿no? Los pequeños mineros siempre han estado, de estas zonas están como que en un ciclo. ¿Cuáles son las características sociales de estas poblaciones? Bueno, además de estar alejadas de las ciudades, índices de baja escolaridad, más del 70% no termina el bachillerato. Todas estas son características de investigaciones de Sergio Milano, que es el antropólogo que viene estudiando desde hace décadas este tema. Zonas pobres alejadas de las ciudades, hidrargirismo, altos índices de hidrargirismo. Esto quiere decir que tienen más contenido de mercurio al que el cuerpo pueda soportar. Familias jóvenes de 2 a 3 hijos y un alto índice de embarazos precoces, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son habitantes de la zona minera, van a la mina y cuando logran salir tienen todo un entorno de alcohol, prostitución, parrandas, droga, tráfico y todo lo que usted se pueda imaginar y de ahí no sale, ¿no? Entonces se gastan y por esa creencia cultural también de gastar el oro inmediatamente y luego vuelven a su zona minera, a su casa y permanecen en ese ciclo. Si estas poblaciones decidieran salir de esta dinámica, romper, y no es que los pequeños, o sea, todos tienen distintos tipos de creencias, muchos son conscientes que están ejerciendo una actividad criminal, ¿no? De devastación y deforestación de una de las zonas más ricas e importantes desde el punto de vista hídrico, natural, biodiverso de Venezuela, ¿no? Sino que si ellos intentaran salir de esta dinámica, bueno, ¿qué encuentran? Falta de oportunidades y exclusión en dichas poblaciones, deterioro de la actividad agrícola, pecuaria y ganadera en toda la zona de su entorno, recesión de las empresas básicas del Estado, es decir, falta de oportunidades de empleo, una administración pública plenamente dependiente de la renta y ellos también son víctimas de que en los periodos de bonanza lo que hay es una política meramente crediticia, insuficiente para estas poblaciones, o sea, es una política meramente rentista por parte del Estado, ¿no? Que se cree que nada más otorgándole créditos o dinero ellos van a romper con una actividad. Si todas las actividades alternativas como agrícola, pecuaria y ganadera, que además no tienen una infraestructura diseñada o garantizada en esas zonas, el crédito que les dan sencillamente lo invierten en máquinas para seguir haciendo minería, ¿no? Entonces es un problema social complejo que hay que tomar en cuenta de que al abordar este tema, considerar los pequeños mineros no son los pranes. O sea, eso es otra dinámica de dominación estatal que está vinculada a organismos de seguridad del Estado, ¿no? Ya para finalizar, esto también tiene que ver porque no se puede analizar de que esto es un problema meramente local, sino que es un fenómeno que tiene que ver con un problema global. Todos los países en nuestra cuenca amazónica atraviesan con características similares.
Estas dinámicas de bandas paraestatales se ven en investigaciones de Perú, Bolivia, Colombia, etcétera, ¿no? Y si nosotros concebimos la manera de extracción con este proyecto del arco minero, o incluso de los mismos proyectos anteriores desde el punto de vista minero, que tienen una concepción meramente extractivista, ¿no? Estructuralmente así, al final toda esta extracción minera va a deparar en organismos financieros internacionales, ¿no? Porque, o sea, uno no puede analizar esa dinámica como que ellos por instinto son malos, ¿no? Eso es un negocio. Hay gente que extrae, hay gente que compra, ¿no? Y para cortar eso, bueno, hay que cortar los mecanismos de la gente que compra, ¿no? ¿Y quiénes son los que compran? El servicio de la deuda externa, bolsas de Nueva York, Chicago, Londres y Toronto, eso determina los precios internacionales, acreedores, transnacionales mineras, industria de la joyería, organismos financieros, y todo esto es un mecanismo que garantiza, ¿qué es lo que garantiza? Poblaciones pobres, tradicionalmente excluidas, que extraen ese mineral muy barato, porque además el oro que le compran a los pequeños mineros se lo compran a un precio miserable. Por ejemplo, hace poco pregunté cuánto estaba un gramo de oro, ¿no? Que es como ellos miden la extracción del mineral. Y ese gramo de oro estaba hace 3 semanas, eso seguramente ya subió, en 50 millones, ¿no? De bolívares. Y eso daba un precio cercano a unos 80 dólares, 60 dólares, cuando el precio internacional del oro está en más de 1.500 dólares por onza, ¿no? Entonces ahí vemos un gran diferencial de extracción. Tienes una población que te garantiza la extracción de mineral sin garantizar seguridad laboral, sin garantizar protección del ambiente y a un precio sumamente barato, ¿no? Entonces la minería ilegal al final termina siendo un gran negocio para grandes poderes internacionales, ¿no? Y finalmente vemos un mapa de esa organización Artisanal Mining que estudia la minería a pequeña escala a nivel mundial. Y lo que vemos aquí es un mapa donde a medida que las zonas sean más oscuras hay mayor cantidad de pequeños mineros, ¿no? Entonces vemos como el norte no hay nada de pequeños mineros y todas nuestras zonas más ricas en minerales en África, América del Sur, etcétera, están llenas de grandes poblaciones de pequeños mineros. Claro, esto es cantidad de millones de personas, cantidad de personas en pequeña minería, ¿no? Bueno, China tiene bastante, pero si se le saca porcentualmente con respecto a la población de cada país, por ejemplo, estos países de acá se vuelven más oscuros, ¿no? Y casualmente, bueno, uno de los sitios más importantes para la supervivencia de la especie humana, bueno, está muy amenazada por la actividad minera y la deforestación de todo el tema de la cuenca amazónica, ¿no? Y los demás, el resto de los bosques a nivel mundial están amenazados profundamente por este tipo de actividad. Entonces, la última reflexión que quería hacer es que esto no se puede analizar como un fenómeno local, es un fenómeno regional que atiende a una serie de poderes internacionales que les favorece esta dinámica de criminalización de la pobreza y de armar estos grupos criminales que atienden a esos poderes y que al final también terminan siendo víctimas porque muchas de las bandas, cuando el Estado quiere eliminarlas, sencillamente las elimina y coloca otras, ¿no? Terminan favoreciendo, bueno, a grandes poderes que se manejan en el mercado financiero internacional. Muchas gracias.